Bueno, buenas tardes. Seguimos en el Congreso de Consumos Problemáticos, en nuestro segundo Congreso. En esta particularidad que intentamos que este Congreso tener como temática principal el alcohol y otras cuestiones de consumo. Hoy tenemos en este momento a Rosario Castelli, es antropóloga, es la directora del CEDRONAR, la directora nacional de prevención y cuidados en temáticas de droga. Bienvenida, Rosario. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Desde la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas celebramos mucho esta iniciativa de este Congreso, sobre todo porque culmina un proceso de trabajo en la provincia de Neuquén que tiene como objeto pensar políticas integrales para el consumo de alcohol. Nosotros desde el principio de la gestión, en diciembre del año pasado, pusimos como tema prioritario en el ámbito de la prevención y la asistencia, por supuesto, la temática de alcohol. Y nos parece hermoso estar empezando con la provincia de Neuquén este trabajo en conjunto. Y en principio decir que nosotros desde la Dirección Nacional de Prevención estamos diseñando estrategias de trabajo que pongan a las personas en el centro, y la línea central tiene que ver con generar políticas que interpelen las prácticas y las representaciones en torno al consumo. En ese marco definimos algunas líneas de trabajo que tienen que ver con trabajar en ámbitos específicos, la prevención, y con trabajar con poblaciones específicas y con algunas políticas más de corte universal, de prevención universal. En ese sentido, abrimos una coordinación específica para trabajar la temática de alcohol, entendiendo que es una de las problemáticas más grandes que tenemos en Argentina en relación al consumo, en todos los grupos etarios, en todas las poblaciones, en todas las provincias, y que requiere pensar estrategias universales y diferenciadas por población y diferenciadas por ámbito, en relación a lo que a cada uno le toca hacer en esta temática. Entonces, eso se complementa con otras líneas centrales que venimos trabajando, que tienen que ver con poner en el centro a las juventudes. Entonces, abrimos también una coordinación de juventudes para pensar estrategias de prevención y de cuidado desde el mundo adulto y de cuidado entre pares, y también una coordinación de género y diversidad que apunta a también desarrollar un poco de trabajo en una temática que está muy poco explorada a nivel en materia de políticas públicas y de información también. Todo este trabajo se complementa con nuestra dirección de investigación, nuestra Dirección Nacional de Investigación, que es nueva también, que creamos por la necesidad que vemos de cambiar un poco la matriz en la que venimos investigando temáticas vinculadas al consumo y a las motivaciones de consumo, sobre todo, digo, y a las trayectorias de las personas y algunos puntos específicos en relación a los tratamientos, en relación al tema de niñez y adolescencia, a las temáticas de género. Digo, tenemos muy poca información y eso es como central para la definición de políticas públicas. Esto como líneas generales. Venimos desarrollando estrategias de prevención para trabajar en el ámbito educativo, en ámbitos laborales, en los contextos de encierro, una línea vinculada a las comunidades indígenas, a la población en situación de calle, los ámbitos rurales. Digo, entendemos que hay contextos muy distintos y que las estrategias tienen que contemplar esa diversidad de contextos y de experiencias también, y de trabajo articulado siempre con las distintas jurisdicciones del país y con las organizaciones sociales que intervienen en la temática. ONGs, organizaciones políticas, eclesiales. Nos parece siempre el trabajo es en una red mixta entre el Estado y la sociedad civil. Muy bien. Gabriela Torres, cuando comenzó la gestión, que es la secretaria nacional, una de las primeras notas creo que habló de la importancia de la temática del alcohol. Entonces estuvo muy bueno que en la prevención pusieron una coordinación específica para este tema. ¿Nos querés contar un poco cómo vienen trabajando? Sí, en principio tuvimos un hecho muy trágico en el verano que tuvo que ver con el asesinato de Fernando en Villa Gesell, y también eso nos permitió instalar muy fuerte el tema del alcohol. Nosotros teníamos una agenda pensada más a largo plazo y la verdad es que se instaló muy rápido, pero también por lo que permite esta temática. Nos permite interpelarnos a la sociedad en su conjunto sobre cómo estamos viviendo, sobre cómo queremos
vincularlos con las sustancias, sobre qué lugar ocupa el consumo en la vida, digo, y otro hecho este año que no podemos eludir es la pandemia, digo, y eso también trajo un montón de, de preguntas sobre cómo estamos vinculándonos con las sustancias y qué lugar ocupa el consumo, digo, y qué hacemos para tapar algunas angustias que tienen que ver con la vida en general, y sobre todo también las desigualdades que atravesamos. Digo, en principio no es lo mismo el consumo de los sectores vulnerables en los que menos tienen, en los que la posibilidad de acceder a un trabajo, a la salud, a una vivienda, digo, nosotros venimos pensando, el tema del alcohol nos permite instalar un debate sobre el consumo en general, sobre cómo se vincula el mundo adulto con los jóvenes, sobre cómo nos vinculamos con los medios de comunicación, qué lugar, cómo se construye la agenda pública sobre los distintos temas, qué lugar ocupa el mercado, qué lugar ocupa los gobiernos locales, los gobiernos municipales también, los consejos deliberantes, digo, me parece que hay como un montón de posibilidades de pensar una estrategia que sea de verdad integral en relación a la prevención de las problemáticas asociadas al consumo de alcohol, al exceso. El exceso es un problema, digo, también instalar un tema que está muy naturalizado, digo, nosotros queremos desnaturalizar y generar prácticas y estrategias de cuidado. Y sobre todo también visibilizar todas las estrategias que ya existen, digamos, en principio no partimos de cero, hay un montón de trabajo hecho en este tema, desde cada ámbito, desde cada distintos grupos sociales y distintas personas que vienen hace muchos años trabajando en esta temática, y la verdad es que nos parece que generar un esfuerzo conjunto desde una coordinación, dándole una jerarquía a la temática, nos permite instalar el tema en la agenda pública y debatir sobre eso, cómo vamos a cuidar a nuestros jóvenes, cómo vamos a generar políticas que permitan la participación y que no sean solamente prohibitivas o punitivas, digo, que a veces vemos en actos muy desesperados en el mismo momento en que está sucediendo, no sé, un evento como el día de la primavera, el último primer día de clase, el verano, las vacaciones, los viajes egresados, digo, parece que todo se manifiesta ahí, como si hubiera empezado ahí, termina ahí, y todas las políticas que se piensan en ese momento tienen que ver con prohibir, con cancelar, con cerrar lugares, con eso, con castigar, digo, con perseguir, y la verdad es que nos parece que eso no resuelve en términos de prevención la relación que las personas establecen con las sustancias, que es lo que nosotros entendemos que es lo problemático. Y también el tema del alcohol, al estar tan naturalizado y tan difundido desde el mercado, desde los medios de comunicación, incluso desde todos los sectores, digo, desde las familias, lo que impide es, digamos, visibilizar que hay mucha gente que padece en relación al consumo, digo, y que hay 3 millones de muertes por año en el mundo, digo, y que es una problemática que genera un montón de consecuencias físicas y también sociales, digo, y que se terminan justificando un montón de situaciones por el consumo, cuando en realidad, digo, situaciones de violencia, un montón de cosas más complejas que se justifican por el consumo y no permiten complejizar esas situaciones de violencia más estructural o de exclusión. Y la verdad es que nos permite generar eso, un debate que celebramos que sea en el marco también de este congreso, que se está debatiendo en un montón de ejes este tema, y de un montón de provincias y un montón de sectores de la sociedad que estamos preocupados, digo, y que cuando uno lo explica de esta manera, hay bastante consenso en que es un gran momento para actuar, digo, para actuar en un acuerdo también entre adultos. Muy bien, entonces, una de las patas principales de la prevención es la juventud en esta gestión. Sí, exacto. En principio nos parece que hay algo que decir en relación a los jóvenes, que es que hay muchas maneras de ser joven y que es el rol del Estado, pero junto con los adultos, junto con la comunidad educativa, junto con las familias, pensar políticas de cuidado, ¿no? Sobre todo que no demonicen a los jóvenes, que no amplifiquen algunos estigmas, algunos prejuicios. Digo, la juventud es un momento muy particular de la vida en el que hay cuestiones que tienen que ver con la identidad, con un sentido de pertenencia, con el grupo, con procesos de socialización. Es un momento en el que hay como un pasaje hacia una mayor autonomía, circulación por otros espacios públicos, a pensar desde el deseo qué quieren construir en sus vidas, digo, a salirse del mundo infantil y a empezar a construir vínculos de afecto y vínculos por fuera del ámbito familiar, digo, pasar del juego, de las responsabilidades de la infancia a la exigencia de un mundo adulto, de un mundo externo que tiene un montón de
reglas, de normas y también de estrategias de inclusión y de exclusión. Digo, hay un montón de consecuencias en ese pasaje y un montón de características que muchas veces homogeneizamos diciendo, bueno, los jóvenes como si fueran todos iguales, y la verdad es que hay una diversidad enorme en las juventudes en nuestro país. Y en ese sentido hay como distintos ejes. En principio hay una fuerte incidencia del grupo de pares, de lo que sucede en los entornos entre jóvenes, que puede ser, digo, beneficioso, digo, puede ser un modo de asegurarse, digo, de sentirse parte, de estar incluidos, pero también tiene unas lógicas de exclusión que muchas veces son muy fuertes en la juventud, digo, y eso a veces se ve reforzado por la falta de políticas de inclusión, justamente desde los estados, desde la sociedad civil, digo, de pensar estrategias de participación, pero también de posibilidades de acceder a la salud, de acceder a un trabajo, de acceder a una vivienda, digo, de hacer más fácil ese pasaje, digamos. Y por supuesto todo esto está atravesado por una lógica muy fuerte de consumo, que por supuesto no tiene que ver solamente con los jóvenes, sino con la sociedad de consumo en la que vivimos, y que muchas veces el alcohol ocupa un lugar central en ese proceso, en ese momento de la vida, en el que digo, la participación, la pertenencia a un grupo, la identidad se construye a través de ese consumo, digo, las propuestas de socialización, de diversión, de encontrarse con otros, están siempre atravesadas por el consumo, pero cada vez más el consumo es el centro de esos encuentros, digo, y nos preocupa eso también en relación a la edad de inicio, a la falta de propuestas alternativas de participación y de diversión, de socialización. Y digo también, obviamente todo esto incrementado por las estrategias del mercado, digo, cada vez vemos chicos y chicas más jóvenes en las publicidades, digo, tomando alcohol en la playa de día, digo, antes era como algo de noche en los bares y se mostraba como con otro valor, y ahora como cada vez vemos una incidencia más fuerte del mercado en algunos sectores, que por supuesto no es lo mismo para las distintas clases sociales, ¿no? Digo, en las clases altas el consumo representa diversión, y en los jóvenes sectores vulnerables es delito, es delincuencia, es el mal, están perdidos. Digo, también hay mucha desigualdad en cómo se dirige el mercado y a veces el Estado hacia los distintos grupos de jóvenes. Y por otro lado, en la juventud y en la adolescencia, y cada vez más adolescencias, está lo que se conoce como el consumo episódico excesivo de alcohol, que es una modalidad de consumo y un patrón de consumo que tiene que ver con consumir mucho en muy poco tiempo, y que siempre son prácticas de riesgo. Además está decir que en menores de 18 años todo consumo de sustancias es una práctica de riesgo, es problemático por las particularidades del cuerpo, porque el cuerpo está en desarrollo, el cerebro también, produce un montón de consecuencias que por supuesto no se ven en el mismo momento, sino a largo plazo. Y cada vez hay menos información sobre esas consecuencias, y se trabaja, y está muy naturalizado en esa edad que para ser parte hay que consumir. Y la otra gran dimensión de esto es los espacios de nocturnidad y el trabajo, las propuestas que existen en relación a la nocturnidad y a los espacios en los que se generan estrategias de diversión, de encuentro, pero incluso ni siquiera de encuentro, casi obligatoriamente uno tiene que consumir para ser parte de un grupo. Los mismos jóvenes lo dicen en las encuestas, la última encuesta de todas maneras de la Cedronar en relación al consumo en estudiantes es del 2014, porque en la última gestión se continuó ese estudio que era muy importante, por supuesto lo vamos a volver a hacer, pero siempre decían que consumían para divertirse, que consumían para ser parte de un grupo, que consumían porque tenían problemas. En principio en esos espacios también priman las lógicas también de exclusión y las jerarquías, ¿no? De quién ingresa, quién no ingresa, cómo se es parte de un grupo, cómo no. Hay mucha presión, digamos, entre pares. Por supuesto, esto también desde el mundo adulto, ¿no? Porque muchas veces cuando les preguntamos a los propios jóvenes, todos tienen mucho más claro cuáles son las estrategias de cuidado entre ellos, ¿no? También eso es parte de las propuestas que tenemos en relación a cómo se construyen los cuidados y la prevención. En principio hay algo que tiene que ver con los cuidados entre pares y a generar esas estrategias, pero a visibilizar también lo que ya sucede entre los jóvenes, ¿no? Y en relación a los riesgos, en principio
cualquier consumo episódico excesivo puede generar, digo, un coma alcohólico. Muchos adolescentes jóvenes ni siquiera saben cuáles son las consecuencias de ese consumo, o de mezclar sustancias, o de consumir muy poco, o de no comer antes, ¿no? Digo, por ejemplo, en temas de género, que es el otro eje que venimos pensando, hay adolescentes que dicen, yo no como antes de salir porque me sale panza y después. Entonces, digo, los estereotipos de belleza hegemónicos también, y por supuesto, si uno no come y toma alcohol, los efectos son mucho peores, ¿no? Y mucho más rápidos también. Sobre todo, me parece que en este eje, lo importante de esto es, por un lado, construir información científica, validada y real, porque todos escuchamos campañas como la droga te mata y después todos conocen a alguien que se droga y no se murió. Entonces sería mentiroso ir con esas estrategias que ya han fracasado en el pasado. Pero sí es importante, sobre todo, generar un acuerdo entre adultos, lo que decía antes. Nosotros todos sabemos en Argentina que la ley dice que la venta de alcohol a menores de 18 está prohibida, y todos sabemos que los menores de 18 pueden conseguir alcohol donde quieran. Entonces ahí hay algo que hay que hacer un llamado al mundo adulto. Digo, en principio, la ley dice cosas muy claramente también sobre la publicidad y sobre cómo se dirige cómo no puede dirigirse a menores de 18, en qué momento se puede hacer publicidad o no, qué cosas mostramos en la publicidad, como las personas como teniendo éxito si consumen alcohol. Digo, me parece que eso muchas veces miramos para un costado y culpamos a los jóvenes del exceso y del descontrol y de eventos puntuales en el año, pero nadie está mostrando ahí qué pasa con el mundo adulto que avala que eso suceda, digo, y que también que no sabe qué hacer y que están muchas veces perdidos. Digo, hay un montón de dimensiones de ese tema, pero en principio eso es central, como diferenciar las estrategias y también los grupos de jóvenes y los motivos por los que consumen y qué lugar ocupan y cuánto saben de eso, y no dejarlos solos ni solas con lo que creen del consumo, con lo que creen del alcohol, con lo que creen de las consecuencias. Y por otro lado, con respecto al tema de género, atravesado por esta mirada del consumo en las juventudes, que es un momento también de construcción de la identidad, como dije antes, seguimos viendo un montón de reproducción de estereotipos de género asociados al consumo. Digo, en los varones sigue siendo una marca de aguantar, de resistir, de ser que es más macho el que toma más, de que si no tomas sos maricón. Digo, hay un montón de ideas que siguen estando muy vigentes. Digo, por más que parece que ya venimos construyendo algunas de estas afirmaciones, la verdad es que todavía en las mujeres el consumo está muy estigmatizado. Digo, o sea, una mujer que consume está estigmatizada por consumir y por ser mujer. Digo, y además, si llega a ser madre, o sea, llega a tener a alguien a cargo, digo, mucho peor el estigma. Y por otro lado, esta diferencia entre las ideas sobre la feminidad y lo que implica el consumo en los efectos físicos en el cuerpo. Digo, no es de mujer. Digo, hay un montón de consecuencias del alcohol que desinhiben un montón de conductas y que, digo, incluso justifican un montón de violencias. Muchas veces hemos visto en fallos judiciales cómo se responsabiliza a la mujer por un abuso, una violación, una agresión sexual, porque estaba alcoholizado, porque estaba bajo el efecto de alguna sustancia, en vez de responsabilizar al patriarcado y al varón que cometió el abuso, ¿no? Digo, incluso se sigue justificando y lo vemos en fallos judiciales y lo vemos en el discurso mediático, ¿no? O incluso hay ideas que invisibilizan el consumo en relación a, no, las mujeres consumen menos, toman menos, y la verdad es que los últimos estudios vienen diciendo que estamos casi en paridad en relación al consumo. Y algo de eso tiene que ver con que las mujeres en esta búsqueda de la igualdad también toman igual que los varones, también hasta reventarse, hasta darse en la pera. Digo, no era exactamente lo que imaginábamos cuando pedíamos igualdad, hay que decirlo. Eso. La perspectiva de género, sin duda, es algo que están haciendo un acento ustedes en la gestión, que es parte de una deuda de mirada de todos. ¿Vos cómo ves o cómo te imaginás estos 4 años? ¿Cuáles serían las perspectivas que tendríamos que tratar de acentuar? O pensando en un municipio local que
quizás nos está escuchando gente de municipios donde se puede, en una población más chica, acentuar algunas políticas públicas de consumo en cuestiones de género que sabemos que vos venís trabajando la cuestión de género en educación y creemos que nos podés dar un gran aporte a partir de esto. Sí, en principio, digo, hay algo que es importante poder nombrar, cómo se da esa desigualdad. Nosotros sabemos que las desigualdades de género atraviesan todas las dimensiones de la vida. También sucede eso con el consumo, tanto con los espacios de atención, de acompañamiento. Digo, hay muy pocos lugares que son para mujeres y los que hay, digo, igual tienen un montón de miradas. También, incluso la atención primaria de la salud, los espacios de salud, digo, hay un montón de estigmas sobre las mujeres, también por desconocimiento y por sostener prejuicios y estereotipos sobre que las mujeres justamente no consumen. Pero también hay mucha discusión, sobre todo en las juventudes, en el ámbito educativo, con la educación sexual integral, con los últimos años de debate del movimiento feminista y de un montón del movimiento LGTB, digo, me parece que dar la discusión en todos los ámbitos también implica hacerse cargo después de que los espacios tengan esa mirada, digo, no seguir generando espacios aparte, consultorio inclusivo, una hora por día en el que atienden a travestis, digo, me parece que tenemos que lograr que todos los espacios de atención, de prevención, de acompañamiento, de asistencia inmediata, tengan esa mirada de género y que no sean expulsivos para un montón de personas, para una mujer embarazada que consume, para una persona trans que va a pedir un tratamiento. Digo, nosotros tenemos un montón de normativas muy de vanguardia, digamos, en Argentina. Tenemos la ley Micaela que obliga a todos los espacios estatales de todos los poderes a formarse en temáticas de género y violencias. La verdad es que tenemos un Ministerio Nacional que va en esa línea y que va en la línea también de incluir la perspectiva de diversidad y de género en todas las políticas públicas. Digo, no tienen que ser solamente las áreas de género que trabajan en esto, sino justamente pensar espacios de trabajo que miren esto intersectorialmente, ¿no? Nosotros venimos trabajando y proponiendo en todas las provincias y municipios la conformación de mesas de gestión locales y a todas las áreas que trabajan en atención o en prevención de los consumos problemáticos, las invitamos a convocar a las áreas de género, y a las áreas de género las invitamos a convocar a las áreas de consumo problemático, porque la verdad es que nos parece que desde todos los ámbitos hay que, cada uno desde su rol y cada uno desde su especificidad de la intervención, puede aportar esa mirada de en qué ámbitos estamos todavía reproduciendo un montón de violencias. En principio, si nosotros nos hacemos algunas preguntas sobre cómo estamos garantizando el acceso a la educación, que una persona pueda continuar su trayectoria, cómo pueda conseguir un trabajo, que una mujer pueda divorciarse, separarse y sobrevivir, digamos, porque muchas veces está el tema de la autonomía económica, digo, si no garantizamos todas esas preguntas y seguimos trabajando de la misma manera que lo hacíamos, vamos a reproducir las violencias, porque ya hicimos un montón de esfuerzo por caracterizar esas desigualdades, las desigualdades económicas, las desigualdades en la brecha salarial, la brecha patrimonial, la brecha de posibilidades. También la otra gran dimensión en relación a esto tiene que ver con el cuidado, con los espacios de cuidado, con garantizar las políticas de cuidado desde la primera infancia, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de las personas con un consumo problemático. También incluimos ahí la pregunta por cómo son esas políticas de cuidado desde los estados provinciales y municipales, por supuesto acompañadas por el Estado Nacional. Nosotros vemos en este tema que las mujeres siguen ocupando un lugar muy naturalizado de cuidado, ¿no? En nuestra línea telefónica, la 141, el 70% de los llamados que ingresan son de mujeres y que llaman por otra persona, ¿no? Llaman por un varón, llaman por su marido, su ex marido, su hijo siempre, su sobrino, digo. Y la verdad es que eso habla mucho de que las mujeres, primero, no piden ayuda para sí mismas y que siempre están a cargo del cuidado de otras personas, ¿no? Y eso sigue estando muy naturalizado en la sociedad, e incluso las mismas personas no llaman para pedir ayuda, o ni siquiera saben que están llamando, y nosotros también fuimos como cambiando la lógica de la atención telefónica y entendiendo también que la contención es a esas personas que llaman también, ¿no? A esas mujeres que necesitan una contención porque están a veces muy solas con el acompañamiento de otras personas, ¿no?
Digo, en principio, en relación a esto y en el nivel local, y hablando de vuelta de juventudes y de género y de los espacios donde más nos preocupa el tema, digo, en principio hay algo que poder trabajar con la población trans en cada lugar, hay algo de las propias actividades de las personas que muchas veces llevan a que el consumo sea una parte necesaria de eso, porque es muy difícil soportar ciertas condiciones de vida si uno no consume, digo, y el consumo en eso es exitoso porque a veces calma el malestar, pero siempre es efímero eso y no resuelve, por supuesto, las lógicas de exclusión que hay detrás de eso. Y por otro lado, pensar un trabajo articulado con las áreas que tienen que intervenir en el tema, o sea, con las áreas de juventud, con las áreas de salud, con las áreas de educación, pero también con los actores de la nocturnidad, con el mercado, digo, un trabajo con los dueños de los locales bailables para generar protocolos en los que, digo, haya un espacio de descanso, que se cuiden a las personas, que no las echen en la calle cuando están bajo efecto de alguna sustancia, digo, las actuaciones de las fuerzas de seguridad en la vía pública, por ejemplo, digo, nosotros venimos sacando algunas recomendaciones para los niveles locales, para las policías, que tienen que ver con no perseguir a jóvenes bajo efectos de sustancias en los días, por ejemplo, en la primavera o en el último primer día de clase o en los días más complicados en los que sabemos que la juventud sale a la calle, digo, y que el centro a veces de esos festejos tiene que ver con consumir alcohol y que muchas veces son reprimidos por la policía. La verdad es que nos parece que hay una dimensión del cuidado que también está a cargo de la fuerza de seguridad, por ejemplo, en darle agua a esa persona, en llamar a un adulto responsable, llamar a un servicio de salud, digo, conocer cuáles son los recursos locales, digo, no demonizar, por supuesto no se va a resolver en ese momento la situación de consumo, entonces hay que trabajarlo todo el año, hay que prepararlo con la comunidad, hay que preparar esos eventos, hay que pensar propuestas alternativas, y hay que acompañar a las familias también en eso, ¿no? Digo, pero trabajar para que en principio que los lugares no reproduzcan las violencias que ya de base tenemos todas las instituciones por estar en este sistema, digo, y hacerse preguntas para eso, digo, cómo se organizan los espacios, cómo se dividen las tareas, quién habla en cada espacio, cómo se da la voz a las jóvenes, digo, muchas veces escuchamos adultos que hablan, dicen, bueno, vengo a traer la voz de los jóvenes, digo, la verdad es que los jóvenes tienen una voz bastante fuerte, es importante darles ese lugar, digo, y también preguntarles cómo quieren ser cuidados, digo, qué piensan del mundo adulto. Nosotros tenemos una historia enorme de organización de juventudes, de organizaciones sociales, de juventudes sindicales, de juventudes de estudiantes, de centros de estudiantes, digo, hay una trayectoria enorme en ese sentido del feminismo, digo, bien encabezado la lucha feminista y también ahora por el cambio climático estamos viendo un montón de ambientalismo, digo, un montón de movimientos como muy trascendentales que determinan la agenda pública, que son encabezados por jóvenes, pero que requieren un acuerdo entre adultos y un cuidado, digo, nosotros venimos hablando mucho sobre todo para la escuela, para el ámbito escolar y para también el consumo adolescente, que los padres, las madres dicen, bueno, pero si yo no le dejo tomar, va a ir a otra casa, entonces le compro el alcohol, entonces que tome en casa. Digo, un montón de estrategias individuales para resolver un problema que es social, complejo y con un montón de dimensiones, que muchas veces, eso, uno no quiere quedar mal, entonces, digo, como dice nuestra secretaria, si nosotros en el cumpleaños de 15 decidimos entre todos los padres de la escuela que nadie va a poner alcohol en el cumpleaños de 15, no es lo mismo que si uno dice que no y es el malo de la película y si eso, en principio eso, o le va y le alquila el lugar a los chicos para que entonces estén acá, pero entonces yo los miro, digo, hay un montón de acciones desesperadas que tienen que ver con tratar de cuidar, pero desde un lugar de soledad, digo, para un problema que es social. Entonces, el consumo no es una decisión individual de las personas, es, como ya dijimos, es un tema social que está súper instalado y naturalizado. Entonces, las estrategias tienen que ver con interpelar a cada uno de los actores que venimos mencionando. La Cedronar viene trabajando en redes, ya ha empezado a trabajar por también lo que venías diciendo, con educación, con salud. ¿Nos querés contar un poco cuáles son esas redes que va a ir marcando para el trabajo interministerial, intersectorial? También la Cedronar trata de esta perspectiva que le toca por ley, irla integrando con distintas áreas. Sí, en principio, esto que decía al principio de pensar la prevención por ámbitos,
tiene que ver bueno, con nuestro lugar como organismo rector en esta materia, con el trabajo articulado en la mesa federal que tenemos con todas las jurisdicciones, y también el trabajo intersectorial. Digo, hay algo y hay ámbitos que son más claros. Por ejemplo, en la escuela es un ámbito privilegiado para el cuidado, digo, por el tiempo que pasan con los y las niños, niñas y adolescentes, por la posibilidad de pensar proyectos a largo plazo, por la posibilidad que tiene la escuela de decir algo sobre el tema, de enseñar, de convertir estos contenidos y estas temáticas que a veces no dependen de la escuela, pero que irrumpen en la escuela en contenidos de enseñanza y aprendizaje. Y la escuela tiene muy claramente ya aprobados por el Consejo Federal los lineamientos curriculares para la prevención de adicciones, que son del 2015 y que es un instrumento central, digo, y que genera también un montón de propuestas de trabajo integradas en las aulas, de propuestas que tienen que ver con incluir en cada materia, en cada año, según el desarrollo de las personas, por supuesto, contenidos de información, esto que decíamos de generar información real, científica, validada, también de generar preguntas, también de generar espacios de debate dentro de la escuela, también generar espacios donde incluyan a la comunidad educativa, y pensamiento crítico, digo, para poder mirar una publicidad y saber qué nos está vendiendo esa publicidad, para poder leer las noticias, los diarios, para poder ser parte también desde la juventud, desde la adolescencia, en esas estrategias de cuidado, en cómo queremos que el mundo adulto nos mire y nos cuide. Eso se logra también entendiendo que los jóvenes y las jóvenes son mucho más parecidos a su época que a sus padres y a sus madres. Entonces, hay algo que hay que poder leer del contexto y de cómo está planteado el contexto, en vez de negar eso, invisibilizarlo, o muchas veces no trabajarlo por miedo, dudas. Y por otro lado, la escuela tiene cosas para hacer, digo, todo esto, además de todo esto, digo, algo para intervenir en los momentos en los que hay situaciones más complejas, digo, que en general son pocas. Muchas veces nos dicen, todo el mundo se droga, y la verdad es que cuando vamos a ver, sí, consumen alcohol el fin de semana, hacen esto, digo, pero no es, el problema es a veces una persona que necesita un acompañamiento enorme para seguir con su trayectoria educativa o que incluso tiene algún tema familiar. Digo, hay un montón de guías en todas las provincias de qué hacer en la escuela cuando hay una situación de consumo problemático. Es hablar con otros adultos, es generar un acuerdo en modo de red en el territorio en que cada escuela está inserto, digo, conocer dónde está el servicio local, el centro de salud, digo, lo que ya sucede en las escuelas, que siempre trabajan de esta manera, entender que ya están haciendo un montón de cosas, pero generar algunos criterios comunes para intervenir. Y en los demás ámbitos es lo mismo, digo, nosotros con las fuerzas de seguridad estamos trabajando en un protocolo para intervenir en la vía pública cuando hay una situación de consumo, pero también hay algo que trabajar dentro de las fuerzas en relación al propio consumo de las fuerzas, que también preocupa a un montón de provincias, y eso para los ámbitos laborales tiene que ver con discutir las condiciones de trabajo, ¿no? Nosotros, digo, no es solamente poner un cartel, hacer una campaña del alcohol, sino de verdad pensar cuáles son esas condiciones de trabajo y cómo se pueden mejorar para que esa propia actividad o esa forma de trabajo o esa, no sé, una persona sin tareas todo el día, o una persona muy explotada, o una persona que está sola, o que tiene que cambiar de provincia para trabajar, o que no genera un grupo, o que tiene unas condiciones de trabajo en la calle muy, muy arduas, digamos. ¿Cuáles de esas condiciones llevan a que las personas consuman para poder soportar eso? Entonces, tiene que ver con esas preguntas y después, por supuesto, con cumplir los derechos laborales. Una empresa no puede echar a alguien porque tiene un consumo problemático. Esos derechos ya existen, hay que hacerlos cumplir, hay que articular con las obras sociales, con la RT, con los servicios de salud para que esa persona pueda hacer un tratamiento y no perder su trabajo. Digo, una cosa es las personas que tienen un problema y otra cosa es los problemas de consumo asociados a la propia actividad laboral, ¿no? Me parece que eso está bueno diferenciar. Y también, volviendo a lo que dije al principio, tiene que ver con preguntarnos cómo queremos vivir como sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué lugar vamos a tapar con el consumo? Digo, nuestros principales problemas en Argentina son las drogas legales, el alcohol, los psicofármacos, el tabaco, digo, y hay algo de los psicofármacos también que tapan un montón de angustias, de malestares, o que individualizan un problema que es social. No sé, hay muchas mujeres que sufrieron violencia de género y que son medicalizadas como si fuera una patología individual, ¿no? Una situación que es sistémica y hay una hipermedicalización de un montón de problemas que son sociales. Entonces, en principio tiene que ver con esas preguntas. Y por otro lado, digo, el trabajo dentro de los distintos contextos, el contexto con los sistemas
los servicios penitenciarios, con los contextos de encierro del trabajo, tiene que ver con garantizar condiciones que son bastante duras para la gente y que son difíciles de soportar sin consumir, garantizar tratamientos que tengan las personas en el centro, digo, que contemplen eso y que se puedan vincular con sus familias, con personas, con organizaciones que están afuera, que tengan a alguien que los espera cuando salen, digo, que generemos políticas de inclusión para las personas que salen de un contexto de encierro, digo, que puedan seguir un tratamiento por fuera, que puedan acceder a un trabajo, digo, hay un montón de situaciones que sabemos que no se resuelven solo con atacar el consumo de sustancias. Tiene que ver con generar inclusión. Muchas veces, atendemos más a la situación de violencia que a la situación de consumo, o a que una persona pueda acceder a su DNI para acceder a un plan social, a un programa del Estado, para poder tener un ingreso y no estar, digo, entender la problemática con todas sus dimensiones y complejidad también implica abordar todas esas dimensiones. O sea, tiene que ver con cómo definimos el problema. No sé si eso responde. Sí, perfecto. Y ahora le pregunto a Rosario, ya no a la directora nacional, sino a Rosario. Hay muchos y muchas profesionales y estudiantes de medicina, de carreras sociales, que hoy están comenzando en la temática. Y vos, vocacionalmente, ¿qué te impactó trabajar en la temática, acompañar tareas sociales y qué cosas fueron las que más te atraparon para seguir y tener esa fuerza vocacional para trabajar en la temática? Uy, qué difícil. Estudié antropología, básicamente lo que más me llamó siempre la atención fue cómo entender las relaciones sociales, ¿no? Digo, cómo nos vinculamos con otros y en ese sentido no poder dejar de ver todo el tiempo las construcciones sociales, ¿no? Que hay en los modos de vincularnos, en los modos de entender los distintos temas, en los modos de construir familia, institución, Estado, digo, me parece que esa construcción lo que muestra luego es que todo eso se puede cambiar. Digo, entender que todo es una construcción social también te hace entender que se puede transformar y esa transformación tiene que ver con querer cambiar las desigualdades estructurales que nosotros mismos construimos, ¿no? Digo, la desigualdad de género es una desigualdad estructural que es una construcción social y está basada en pensar que el género es algo natural y que depende de un designio divino en un momento o de un designio biológico en otro momento, depende en qué momento histórico lo veamos. Pero por más construido que esté, las consecuencias materiales en la vida de las personas son muy reales. Entonces, así como hace muchos años toda la ciencia consensuó en que las razas no existen, nadie diría hoy que el racismo no sigue completamente intacto. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, digo, con querer cambiar las condiciones que hacen que un montón de gente la pase muy mal, digo, y en este tema la verdad es que vemos eso, vemos una construcción social sobre una temática que nos llevó a eso, a generar, a seguir aumentando las desigualdades, digo, en términos de los medios de comunicación, en términos de un montón de organizaciones que muchas veces, incluso de las buenas intenciones, seguimos definiendo mal el tema, digo, seguimos diciendo el problema de las drogas, la droga, el flagelo de la droga que entra por la frontera, entra a la escuela, como si la droga fuera un objeto con poderes animados o con patas que entra a la escuela y agarra a los chicos y los obliga. Y la verdad es que nosotros mismos estamos generando las condiciones sociales en las que vivimos y tenemos toda la potencia para cambiarlas. En principio cada uno desde su lugar, digo, desde la medicina, digo, desde una atención de un consultorio de salud, cuando entra una persona, no asumir que es mujer o que es varón o que es heterosexual, digo, ya eso, digo, cambia un montón las condiciones en las que esa persona va a poder sentirse incluida, sentirse bienvenida, sentirse cuidada, ¿no? Digo, nosotros desde cada uno de los lugares donde estamos, todas las preguntas que nos hagamos, que no den por sentada la situación como está, digo, y que traten de igualar un poquito las condiciones y que traten de generar espacios de verdad alojadores, ¿no? Digo, de las personas y de las vidas como vienen y de entenderlas también en su complejidad, porque la otra dimensión de esto tiene que ver con entender la complejidad de la pobreza, la complejidad del género, la complejidad de las políticas públicas, digo, de la intervención que se requiere y no pretender
algo homogeneizador de un montón de situaciones que parten de un lugar desigual y no es lo mismo desigualdad y diversidad, digo, porque a veces nos pasamos al otro lado y es celebrar la diversidad, y en realidad la diversidad muchas veces invisibiliza la desigualdad que es construida, digo, no hay nada natural en las desigualdades que después generan consecuencias directamente sobre la vida de las personas, ¿no? Digo, la posibilidad de acceder a un trabajo, la posibilidad de tener un ingreso, la posibilidad de elegir no ser madre, la posibilidad de elegir otra orientación sexual, otra identidad de género. Me parece que elegir no consumir, elegir no vincularse de esa manera con las sustancias, me parece que hay un montón de situaciones que muchas veces se relatan de manera lineal y que cada uno desde su lugar, desde la formación, desde la carrera, digo, cuestionar los contenidos que nos dan, cuestionar de qué manera se dan, digo, cómo nos vinculamos con la enseñanza, el aprendizaje, no solamente si nos dan texto de mujeres, varones, o si son argentinos o europeos, digo, también tenemos una formación muy colonizada en un punto, ¿no? Entonces es importante estar atentos a eso, pero también a cómo se construye la enseñanza, digo, de qué lugares construimos autoridades, de qué lugares generamos más participación, más espacios para intercambiar, para debatir con otros, siempre desde un posicionamiento respetuoso de los derechos humanos, digo, porque no es todas las voces valen, o sea, por supuesto que sí, pero tenemos que convencer a todos, tenemos que, digo, no solamente hablar con los que ya están convencidos, digamos. No sé si responde o estoy muy abstracta. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Rosario, muchísimas gracias en nombre de Hernán Gelmo, subsecretario de Ciudades Saludables. Este año el CEDRONAR se ha puesto muy a la predisposición de todo el contexto de COVID para el acompañamiento. Todavía no tuvimos la posibilidad de que vengan a Neuquén, quedan invitados para cuando termine esto, pero bueno, te agradecemos la presencia en el Congreso y también de todos los profesionales de la CEDRONAR que van a estar presentes acompañándonos durante el Congreso. Muchas gracias, Rosario. A ustedes y por supuesto vamos a aceptar la invitación y bien podamos viajar. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.